Tenemos a un invitado de lujo hoy con nosotros, el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Un gusto compartir contigo y estamos a disposición. Bueno, y el monotema es este de la Unión Europea respecto a el Mercosur, digamos. No sé si van a trabajar en conjunto o no estos dos sectores del mundo. Al parecer hay una ley reglamento 1115 que crea obligación a los importadores europeos. Inclusive vemos protestas en Alemania, en Francia, en Suiza, en todas partes, en Holanda o Países Bajos. No sé, algo está mal allá. Y por supuesto, eso repercute acá también con los intereses que tiene este sector regional de América del Sur, o sea, el Mercosur, en tratar de asociarse a la Unión Europea con una cantidad de años tratando de llegar a este objetivo de cerca de 20 o más años, y todavía no pasa naranja. ¿Qué realmente está pasando, Héctor Cristaldo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo está Paraguay en todo esto? ¿Está haciendo bien su trabajo Paraguay dentro de lo que le toca acá en el esquema del Mercosur? ¿Y quiénes son los que van a quedar afectados si es que se pacta así como quieren los de la Unión Europea de acuerdo a esta ley reglamento 1115? Vos tenés la palabra. Bueno, es un proceso largo, como decís, comenzó en el año 99. Comenzaron las negociaciones del acuerdo comercial, que tiene que ver solamente con el tema comercio, cupo, aranceles, cuotas, y eso se cerró en el 2019. Quedó cerrado, no se terminó de formalizar porque no fue aprobado por los parlamentos ni europeos ni los parlamentos del Mercosur, y quedó en un paréntesis, en un stand-by. Sí, y en 4 años después aparece la Unión Europea en febrero del 2023 con un anexo de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un anexo que quieren incorporar al tratado. Inclusive tenía una cláusula que decía que en caso de discrepancia el anexo iba a prevalecer sobre el acuerdo comercial. Sí. Y ese anexo tiene condiciones y restricciones que son las que están haciendo que en Europa ocurra. Una de las razones, otro del tema de los subsidios que están perdiendo estas protestas, porque parten de un... Se levantan los agricultores allá. Porque hay demasiada burocracia, demasiado trámite y mucha dificultad para poder hacer el trabajo en el campo. Porque parten de... A mí yo quisiera, perdón, desde mi punto de vista... Sí, yo quisiera que se levante el audio del señor al doble, más o menos. Yo quiero que salga la voz de él fuerte, así como la que estamos sosteniendo nosotros, ¿verdad? Porque si no, ya sé, pero ya está comiendo el micrófono acá. Alzale vos el micrófono, el volumen del micrófono. Bueno, y los parisinos, yendo a este tema, van a pasar hambre, al parecer. Bueno, eso son especulaciones. Sí, lo que te puedo decir es que todo este tipo de abordaje, de este tipo de leyes restrictivas, a veces se van de dosis. Y porque parten de un prejuicio de que la actividad agrícola, ganadera o forestal, el campo en general, causa daño al ambiente, cosa que no es así. ¿Y cuál es la posición de... ¿quiénes son los que están allá manejando lo de la Unión Europea? Manejando propiamente, o sea, los que están con esta famosa ley reglamento y...
los que cortan el bacalao, ¿quiénes son? ¿Franceses? ¿Son ciertos sectores de alemanes? ¿O cómo viene la mano? Hay una comisión europea que es múltiple y ahí están trabajando. Pasó por el Parlamento Europeo, decir que están todos en el abordaje, se aprobó, y lo que buscan es supuestamente productos que no hayan sido producidos en lugares de deforestación. Pero el sistema que plantean... ¿Qué implica eso? Que desde el 1 de enero de 2021 no se haya hecho cambio de uso de suelo, es decir, se haya desmontado para hacer agricultura, ganadería o algún otro emprendimiento. Entonces los productos generados ahí están con restricciones y la preocupación, ellos pueden hacer la ley que quieran, pero no pueden intentar una ley interna de ellos, aplicarla internacionalmente sin respuesta del otro sector. Sí, no hubo consulta. No, ya sé, pero sin intervención del Mercosur en este caso. Por eso no hubo consulta con el Mercosur, se estaba negociando. O sea, ellos quieren hacer que nos rijamos todos acá por las leyes de ellos. Es una medida unilateral y arbitraria. No hubo consulta con los socios de Mercosur. Ellos tomaron y son libres de tomar su decisión. Claro. Pero ¿qué tipo de consenso entonces puede haber así? Y es difícil, hace mucho ruido porque genera incertidumbre. En Paraguay, por lo menos, hay contradicciones entre lo que es la definición de bosque de ellos, de lo que es nuestra definición de bosque. Hay contradicciones en lo que es cambio de uso de suelo. Para nosotros es legal y legítimo. Hay un proceso administrativo y técnico de evaluación agronómica y ambiental para autorizarte una actividad, un emprendimiento, y ese proceso lleva casi un año para que te habiliten. Entonces en Paraguay, si vos haces el proceso de la autorización de cambio de uso de suelo y el de la declaración de impacto ambiental, es legal en el Chaco poder hacer el cambio de uso de suelo y hacer pastura o hacer agricultura. En la oriental, de acuerdo a nuestras leyes. De acuerdo a nuestras leyes. Ellos no diferencian. Lo que para nosotros es legal, ellos consideran ilegal. Entonces pero ahí quiere decir que no se puede hacer ningún trato, entonces. Y bueno, ahí es donde viene la decisión como país. Vamos a aceptar su ley. Es decir, como productor, si vos querés hacer un trabajo, ¿vas a hacer de acuerdo a la ley paraguaya o vas a hacer de acuerdo a la ley europea? Ahí comienzan las dudas. Entonces, yo creo que hay que llegar a un término medio. No se puede, la ley no se negocia. No se negocia, se aplica. Se aplica, se cumple. Entonces no hay que hacer ningún trato. Por eso, tienen que ellos flexibilizar su criterio y respetar las condiciones y el marco jurídico de cada país. Nosotros tenemos el criterio de que si algún acuerdo, convenio o cooperación va a afectar el desarrollo del Paraguay, va a afectar la producción de alimentos, va a afectar va a vulnerar nuestro marco jurídico. Perdóname, ¿y qué ganamos entonces? ¿O qué podríamos ganar nosotros? Nosotros no deberíamos de aceptar eso si esos filtros no si pasan. Son intransigentes. Si no pasa esos filtros la propuesta. Y por supuesto, la pregunta es qué ganaríamos nosotros, pero qué gracioso. O sea, hacer un negocio supuestamente donde vamos a perder y ellos ganar. ¿Es así? Y es un poco así. El tema es que ellos están muy inflexibles y tomaron medidas de acuerdo a sus circunstancias sin medir las circunstancias paraguayas. Sí, pero porque ellos exigen una geolocalización de parcelas desde 4 hectáreas ya hay que geolocalizar. Entonces ahí viene un problema para Paraguay. Paraguay en los últimos 20 años fue incorporando a las cadenas productivas a los campesinos de la agricultura familiar y fueron saliendo de la pobreza. Paraguay tuvo del 2002 al 2022 una caída del 57% de pobreza al 25%. Entonces es un proceso donde ese desarrollo en el campo permitió la incorporación de los campesinos a cadenas productivas a mejorar sus ingresos. Y de los indígenas también. Y también están los indígenas en general, hay una evolución positiva en el campo en relación a la disminución de la pobreza. Y viendo el censo del 2022, donde aparecen 291.000
fincas rurales. Fincas rurales. Que están siendo trabajadas. 264.000 fincas, el 90% tienen menos de 50 hectáreas. Y ese nivel de productor muy difícilmente pueda cumplir rápidamente como están pidiendo para enero del año que viene, que entra ya a aplicarse esta ley, con el georreferenciamiento, el polígono de su propiedad, y a eso sumarle que dentro de esos 264.000 hay 142.000 que no tienen título de propiedad. Recibieron de la reforma agraria en 80 años el IRA de los años 50, el IBR de los años 60 y el INDER del año 2002. Entregaron 3.200.000 hectáreas en la región oriental, que tiene 15.800.000, a campesinos, de los cuales 2 millones de hectáreas están sin titular. Entonces, al no tener título, empieza la dificultad de identificar la finca, identificar a la persona, la finca y el producto. Y la trazabilidad que están pidiendo no es una trazabilidad habitual de el proceso productivo y comercial y de transporte del producto. Están pidiendo una trazabilidad del entorno socioambiental para producir. Entonces es diferente, y ese entorno socioambiental tiene indicadores que son duros, fáciles de cumplir, como el de no deforestación, porque con una simple foto satelital puede demostrar, pero después tiene otros indicadores que son muy subjetivos y que queda al arbitrio de la gente de Europa resolver si cumplir o no cumplir, y el no cumplimiento implica una multa mínimo del 4% del valor de todas las operaciones del año. Es decir, si vos vendiste $10 millones, tu último embarque de $50.000 tuvo problemas, te van a multar $400.000 hasta por lo que no tuvo problemas. Entonces es complicado todo este mecanismo, muy complejo, y están a marcha forzada queriendo que asimilemos. Bueno, nos esperan 10 meses para tomar la decisión. Si nos subimos a ese barco o nos bajamos, o nos llegamos a subir, ¿verdad? El 4% de nuestra producción compra la Unión Europea. 4% creo que es. Sí. Más Paraguay exporta 11.890 millones de dólares. Y Europa compra menos de 500 millones de dólares. Y bueno, pero también... y nosotros le compramos 1.100 millones de dólares. Así, esa es la diferencia. Sí. Tenemos un déficit negativo. Si pudiéramos corregir y trabajar armónicamente ni equilibrar el déficit, aleluya. Nosotros no queremos que se cierre ningún mercado, pero no al costo de frenar el desarrollo del Paraguay. Y por supuesto, nosotros tenemos que impulsar el Paraguay, no frenarlo, como vos decías. Ursula von der Leyen es la cabeza de la Comisión Europea, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella es de origen alemán, es una médica, política y médica, actual presidenta de la Comisión Europea. Su familia política es del Partido Popular Europeo. No tenemos la imagen de esta señora ahí, porque yo hablo y nadie ve la cara de ella. Yo necesito que se vea la cara de esta señora. A ver, ahí está, pues. Bueno, ella nació en 1958, tiene 65 años. Y, bueno, así que es de origen alemán y es la que preside la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella es la que dice si está bien, si está mal, y entonces si los del Mercosur, los de allá, los sudacas quieren venir junto a nosotros, tienen que aceptar nuestras leyes. Eso es lo que propaga esta gente. Sí, y en Paraguay nosotros estamos, como te dije, en un proceso de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene 3 ejes: lo económico, lo social y lo ambiental. Esto pone todo el foco en lo ambiental y se olvida de lo social, donde hay 264.000 campesinos que pueden volver a la pobreza por quedar excluidos del mercado. Nosotros tenemos un modelo inclusivo
que le permitió salir de la pobreza, y ahora vamos a revertir ese proceso con esta exigencia europea. Ese es el primer riesgo que tenemos que analizar antes de tomar una decisión. El segundo riesgo es que el Chaco es la nueva frontera del desarrollo, así como en los años 60, 70 fue la marcha al este, ahora es la marcha al oeste. Se están haciendo 2 puentes, la nueva Transchaco, la bioceánica, que hablan que va a ser... Se tiene que impulsar ese aeropuerto, la pista ahorita, se tiene, bueno, todo, y todo, bueno, hay que crear un aeropuerto ahí. Todo eso se puede ver frenado porque no se puede hacer ya cambio de uso de suelo según lo europeo. Entonces, bueno, sí, según los europeos. La Unión de Gremios de la Producción aboga por mucha cautela en acuerdo justamente en lo que se pretende acordar con la Unión Europea, para que ese acuerdo no afecte el desarrollo ni la producción de nuestro país. Yo estoy de acuerdo absolutamente con ustedes y contigo, particularmente Héctor Cristaldo, porque nosotros desde aquí humildemente hacemos nuestro trabajo y o bien directamente tenemos que, sostengo de vuelta, empezar a estudiar cómo se escribe el portugués, ¿entendés? Y asociarnos directamente, ya anexarnos al Brasil ya directamente, porque si todos vamos a decir amén a todas las cuestiones, amén, y nos agachamos otra vez, hasta ahí voy, ya uno se imagina de lo que estoy diciendo, y entonces la Unión Europea hace y deshace respecto a nosotros sus intereses, que son los que priman, y nosotros ¿dónde estamos? ¿Cómo está actuando la Cancillería paraguaya en este aspecto? Bueno, la Cancillería está haciendo un buen trabajo porque hay varios frentes. Uno es la negociación del acuerdo con el combo anexo y reglamento 1115 metido ñemijabe dentro del anexo. Cancillería está haciendo un buen trabajo de contención y de evitar que ese reglamento entre dentro del acuerdo y de vía anexo. Eso es lo que se está trabajando y está trabajando muy bien. Paraguay está firme y nosotros los paraguayos, cuanto más nos quieren poner contra la pared, más nos plantamos. No es que nos vamos a entregar así nomás. Y ayer ganamos 1-0 a Brasil. Sí, señor. Sub-23. Después de mucho. Pero se ganó. Entonces, la Cancillería está haciendo un buen trabajo ahí. Después viene el tema, una cooperación de la Unión Europea que suena bien, donde dice que quiere ayudar a fortalecer los sistemas, pero encubiertamente detrás de esa cooperación hay mucho del reglamento 1115, y son las cosas que tenemos que medir bien y no pisar el palito. ¿Y quiénes son los que tienen que medir bien? ¿Quiénes las son? autoridades? Sí, tenemos que leer. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las autoridades? Ahora estaba en el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, Cancillería, Senaxa, Infona, Senave. Todos tenemos que darle una mirada amplia y priorizar los intereses de Paraguay. Y si no va a frenar nuestro desarrollo, adelante. Si va a frenar nuestro desarrollo, lo que nos piden. Si va a ser el negocio de la gallina y el cerdo para omelette con jamón, la gallina pone el huevo y sigue viva. El cerdo tiene que morir para poner jamón. Vamos a hacer nosotros el cerdo del negocio. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar. Nosotros no decimos no, pero absoluto, pero sí decimos cuidemos lo que hacemos y mientras no estemos seguros, sigamos con el no. ¿Y qué dicen los otros países que conforman el Mercosur, digamos? ¿Cuál es la mirada de Brasil, de Argentina, en fin, del Uruguay y de Paraguay? Decís vos que es firme. ¿Cuáles son las miradas de estos otros países del Mercosur? Bueno, Uruguay que menos problemas tiene porque ellos no tenían casi bosque y no tienen tampoco comunidades indígenas, tienen muy poco. Brasil, Argentina y Paraguay tenemos similitudes y hay coincidencia en toda esta negociación del acuerdo en esa línea de trabajo. En el acuerdo se está haciendo un buen trabajo de contención, ojalá culmine con
un resultado que no perjudique nuestro desarrollo. Faltan 10 meses. No, y el reglamento en paralelo, eso con acuerdo o sin acuerdo, ellos van a aplicar. Pero ¿sí? Es una opción del sector privado decir yo le vendo o no le vendo. ¿Cómo el asunto con acuerdo o sin acuerdo? Ellos van a aplicar, decir? Pero una cosa, si entra en el tratado, en el acuerdo, va a ser una obligación legal en Paraguay. Si no entra, va a ser una negociación entre privados. Soy el importador, yo el exportador, vos me decís yo quiero así, y bueno, querés con este moño, y yo veo si hay alguien que tiene ese moño y me quiere vender y te vendo. Si no, no te vendo y me voy a vender lo que tengo en otro lado. Pero eso se puede hacer sí, desde Europa individualmente, digamos. Claro, y tendría que ser en un contrato. O todos tienen que girar en torno a lo que dice esta señora alemana que preside la Comisión Económica. Para ellos sí. Pero eso Comisión Europea. Comisión Europea. Para ellos sí es una obligación. Para Paraguay no. Es voluntario si no entra en el acuerdo. Entonces, al ser voluntario es diferente. Si yo consigo proveedores que permiten que yo cumpla con tu exigencia, hacemos un contrato y te vendo. Pero no tiene que ser una obligación ni estar dentro del marco jurídico paraguayo como obligatorio. Porque ahí corre el riesgo de que los otros 96% de tus exportaciones te exija lo mismo. Acá hay una ley tuya, cumplí. ¿Por qué cumplí con Europa y conmigo no? ¿Y quién decide eso? ¿El Estado paraguayo? El Estado tiene que decidir en la negociación en Brasilia, decir esto no entra en el acuerdo, que es lo que está haciendo. Esto se está haciendo en Brasil, se está negociando. En Brasilia se está negociando. Y esto no entra en el acuerdo. Y al no entrar en el acuerdo, bueno, quedará entre privados. Y ahí no hay ningún problema. Cada uno pide lo que quiere y cada uno... Quedará entre privados, pero eso va a estar asentado ahí. Sí, va a estar la ley. Si quieres entrar en Europa, te van a poner exigencia. Ahora, en mi voluntad, como exportador, si yo fuese exportador, si cumplo con las condiciones, le vendo a Europa. Si no cumplo con las condiciones, y venderé en otro lado. Porque no es fácil esa exigencia. Entonces, pueden haber nichos de mercado que cumplan con Europa ¿Cuáles serían esos nichos de mercado? Y gente que ya sé, pero ¿en Europa o fuera de Europa? No, los nichos dentro de Europa, pequeñas cantidades, o cómo segregas un producto que a granel como la soja. Es lo mismo que te diga, tenés que traerme el combustible de Arabia en tambor de 200 litros, porque tengo que saber de qué pozo viene y no se puede mezclar con el combustible de otro pozo. Una suerte de trazabilidad. Sí, esa es la trazabilidad, el nivel de detalle. Entonces no se puede mezclar, y vos vas a traer, en vez de traer granel en millones de litros en una barcaza, va a tener que traer en tambor. En vez de bajar en un tanque, en depósito, va a tener que tener en tambor. Y a la estación de servicio, en vez de llevar en camiones de 30.000 litros, va a llevar en tambores de 200 litros. Ese es el nivel de exigencia, y eso va a generar una ineficiencia, una pérdida de competitividad y un sobrecosto enorme y imposible de manejar. La Unión de Gremios de la Producción ratifica que esa norma 1115 no se debe anexar al acuerdo Unión Europea-Mercosur. No se debe anexar. Ahí está la clave. Porque si se anexa... No se debe anexar. Si se anexa, corremos el riesgo. Aprueba el Parlamento, y por nuestra Constitución, los tratados y acuerdos están por encima de nuestras leyes. ¿Y quién decide eso? Y decide el Ejecutivo al aprobar el acuerdo, y el Parlamento tiene que ir al Parlamento para que apruebe. El Parlamento puede rechazar también. Pero hasta ahora se está haciendo el trabajo de contención a nivel del Ejecutivo y se está trabajando bien. El presidente fue muy claro en Dubái, donde dijo que los países en desarrollo no podemos frenar nuestro proceso de desarrollo con medidas unilaterales que rayan la arbitrariedad. Nosotros acompañamos esa visión. Bueno, el reglamento número 1115/23 de la Unión Europea no se debería anexar al acuerdo del Mercosur con el bloque, porque de esa manera estaría por encima de leyes nacionales, como bien dijo acá el ingeniero Héctor Cristaldo, ingeniero agrónomo, advirtiendo también el titular de la Unión de Gremios de la Producción. Lo que escuchábamos y lo que se sostiene aquí a través de la mayoría de estos profesionales que conforman la Unión de Gremios de la Producción.
Entonces no tenemos que... ¿Y qué dice Brasil? A ver, tenías ahí eso que dice Brasil, está en un impasse en dos negociaciones clave para su futuro. El acuerdo Unión Europea-Mercosur y la hidroeléctrica de Itaipú. Bueno, eso es por otro lado. Y hablabas de esa por ejemplo, permitir de que nuestra tierra, nuestro campo, sea, ¿cómo dijiste vos? Cuando se limpia... Cambio de uso de suelo, se habilite para... explica bien esa parte. Bueno, cuando tenemos una propiedad que tiene bosque o monte, en Paraguay hay una ley del año 73, hace más de 50 años, antes que entre de moda el ambientalismo. Ya Paraguay tenía una ley forestal que te exige dejar como mínimo el 25% de ese bosque nativo como reserva legal obligatoria. ¿Y eso se cumple o no se cumple? Paraguay tiene 37% de área de bosque del territorio, es decir, de 40 millones de hectáreas que tenemos, alrededor de 15 millones sigue siendo bosque. Entonces estamos cumpliendo con... también hay gente que incumple, y desde el 2004 tenemos la ley de forestación cero en la región oriental. Entonces, la que está habilitada ahora para hacer el desmonte legal, que se llama cambio de uso de suelo, es el Chaco, y el Chaco tiene un potencial enorme para crecer todavía. Es 60% de nuestro territorio y hay 2.7% de la población ahí. Tenemos la bioceánica, como te estaba diciendo. Ahí tiene que desarrollarse el nuevo Paraguay, ahí en el Chaco. Ahí es donde Paraguay puede crecer. Hoy estamos produciendo 17 millones de toneladas de grano en 5 cultivos, 5 rubros. Podríamos llegar a duplicar o hasta 40 millones. Lo mismo, tenemos 13, casi 14 millones de cabezas ganado, podemos llegar a más de 20. Pero tenemos que hacer un desarrollo armónico y sostenible dentro de los parámetros técnicos de sostenibilidad agronómica y ambiental. En eso nosotros, el uso racional de los recursos naturales, somos exigentes que se haga de la manera correcta y no degradarlo. Porque de eso vivimos. Pero el tema es que si frenamos ese crecimiento, y te pongo un ejemplo, el arroz. Arroz tenemos 180.000 hectáreas. Hace 30 años teníamos 10.000 hectáreas y teníamos 30.000 toneladas de producción. Hoy tenemos 180.000 hectáreas y más de 1 millón de toneladas de producción. O sea que crecimos. Y podemos crecer hasta 1 millón de hectáreas todavía. Bueno. Pero eso puede, si el arroz, como está previsto ampliarse el año que viene la cantidad de rubro, entrar al arroz en esa cantidad de rubro, porque esta ley es dinámica también. Van a entrar otro tipo de suelo y otro tipo de ecosistema y otros rubros. Si entrara el arroz, Paraguay se quedaría con no más de 200.000 hectáreas de arroz de por vida para poder entrar en el mercado europeo. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos un freno para el desarrollo. Tenemos mucho por crecer. Ellos, si exigiéramos reciprocidad, tendríamos que preguntarle cuál es la fuente de energía para generar lo que ellos nos venden, ya sea de perfume, queso, vehículo, herramienta. ¿Con qué energía están produciendo? Carbón de hulla. Eso es sostenible. Nosotros tenemos energía limpia, hidroeléctrica. ¿Y por qué eso no se expone, digamos, abiertamente? Y tenemos que empezar a pensar en ser más ofensivos y no tan a la defensiva. Bueno, digamos, estos productos como los de la banana o la piña, ¿ustedes tienen injerencia en estos rubros también como unión de gremios de la producción? Tenemos dentro de la Coordinadora Agrícola y la Sociedad Nacional de Agricultura y las cooperativas FECOPRO, asociados de esos gremios que trabajan los rubros fruti-hortícolas. Están también. Hasta ahora la Unión Europea no incursionó. No, yo no hablo. Pero tenemos pequeños productores. El lanzamiento de la campaña de soja, en la siembra, en septiembre del año pasado, se hizo en la propiedad de un pequeño productor de Colonia Barbero. Y ese
ese pequeño productor, don Chilaver, disculpe que le nombre, No, por favor. es un señor que no tiene título. Está hace 30 años en ese lugar trabajando, formó toda su familia y no tiene título y él va a quedar fuera del mercado. Así. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a volver a profundizar la pobreza y eso es sostenible para Paraguay y eso es sostenible, nos dice la Unión Europea. Si el combate a la pobreza es una de las prioridades. Yo me refería al mencionar a los rubros de banana y piña, a que la Argentina, porque esto se exporta a la Argentina supuestamente, pero la Argentina no paga a los productores, ¿verdad? Y debe $10 millones a los productores de banana específicamente. Ahora se está abriendo la posibilidad del mercado chileno para la banana. Solo a un paso nomás ya se está de concretar esa posibilidad de ingresar bananas paraguayas al mercado chileno. ¿Qué se puede hacer para ayudar a estos señores productores de banana? Porque el 70% de la producción de banana acá de Paraguay debe ser exportada, porque nosotros consumimos el 30% nomás. Antes que se pudra la banana, sí o sí tiene que ser exportada. Y los que importan nuestra banana no pagan a los productores. Entonces es un círculo vicioso y la Cancillería, y ustedes, digo yo, me atrevo a decir, a nombrar a la Unión de Gremios de la Producción, deben de ayudar para que, a través de la Cancillería, para que se concrete ese pago por parte de la Argentina a nuestros compatriotas, los productores de banana y de piña. Correcto. El trabajo es diversificar el mercado y no concentrar como se llegó a concentrar en Argentina. Mientras no había problemas cambiarios en Argentina, fluía. Comenzó el problema de la falta de dólares y no pagaron. Si no pagan ya se van a pagar la banana. Bueno, pero tampoco podemos dejar de enviar. Hay que seguir insistiendo. Y la banana tiene... O abrir otros mercados. Y por eso, el trabajo de abrir otros mercados. Pasó con el arroz hace unos años, unos 8 años por ahí. Que todo iba a Brasil y después los brasileños por la cuestión cambiaria dejaron de comprar y se quedó y salió a buscar mercado en otros lugares del mundo y ahora el arroz está caminando. Lo mismo vamos a tener, ese mismo proceso que hacer con el tema de la banana y el pago va a depender que el Banco Central Argentino libere los dólares para pagar, porque allá todo está cuoteado, controlado y burocratizado. Entonces yo no creo que los compradores tengan mala fe. Lo que no tiene posibilidad de acceder a los dólares para pagar. Entonces siempre con la esperanza, el productor es un eterno sembrador de esperanza, se le fue aumentando el crédito y al final no están pudiendo cobrar. Por eso el trabajo del sistema MAC de abrir el mercado chileno es importante, y si podemos abrir otros mercados más importante, porque Paraguay produce 12 veces más alimentos de lo que consumimos. Nosotros somos... 12 veces. Sí, producimos... Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo un buen trabajo, según usted. Según vos, está haciendo su parte. Con lo de Chile, se ve que está trabajando el SENAVE, que es parte del sistema MAC, y cumpliendo los estándares de calidad, inocuidad y sanidad del producto, que es lo que normalmente se gestiona. Bueno, a menor escala también se exporta al Uruguay, pero los uruguayos son mucho más cumplidores que los argentinos. Y porque no tienen las restricciones cambiarias. En Argentina falta dólar, es el problema. Y ahora en su proceso de ajuste va a llevar todavía un tiempo que se acomoden las cosas y va a ser lenta la cobranza, eso seguro. Porque no libera, te tiene que liberar, entonces ahí es donde está trancado. Bueno, y en Europa, de hecho en Francia específicamente, de Emmanuel Macron también presionada por el gobierno de Macron, presionado por las enardecidas protestas de sus agricultores, se ha opuesto a esta historia de la Unión Europea con el Mercosur, al parecer. Hace unos días, al término de la cumbre de la Unión Europea, el presidente de Francia dijo que seguirá oponiéndose, entre comillas, al acuerdo con Mercosur, y declaró que ya había
informado al presidente Lula de su posición. Lula es la contracara, digamos, y Macron en Francia, pero también lidera, al parecer, esa comisión que está tratando de unificar estos dos grandes sectores del mundo de producción. También afirmó el presidente francés que no necesita un acuerdo, entre comillas, para comerciar con América Latina, y que cualquier tratado que se plantee debe ser honesto, entre comillas. Y bueno, Macron defiende la soberanía alimentaria, critica que el posible acuerdo permitiría a los productores del Mercosur entrar en el mercado europeo sin las mismas reglas de producción que existen en Francia. ¿Y dónde quedamos entonces acá? Ahí hay una doble mentira. Claro. Primero, están queriendo imponer sus mismas reglas burocráticas a países que sus leyes no tienen esa exigencia burocrática. Pero hasta ahí podés tomarlo con pinza. Y lo que no cuenta es la verdad de que la agricultura europea no es competitiva y ellos subsidian. Paraguay colabora con la alimentación del mundo produciendo 12 veces más sin subsidio y sin precio sostén. Ellos tienen, que son los dos mecanismos para cuando buscan compensar la ineficiencia de su sector productivo. Y ellos tienen como 64.000 millones de euros al año en subsidio. Ellos con 8 días de subsidio compran, el valor de 8 días de subsidio, compran toda la carne que llevan de Paraguay. ¿Así? Con 8 días. Entonces ellos tienen unos mega subsidios y no pueden decir por las regulaciones no hay equilibrio. No hay equilibrio porque ellos subsidian y nosotros no. Nosotros somos competitivos a pesar de ser mediterráneos. Decime, ¿y no le gustaría la banana a Macron, che? Es medio complicada tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Héctor Cristaldo, presidente de, el gremio grande, presidente de la Unión de Gremios de la Producción.